En este video vamos a ver el tema de restricciones. Podemos definir una restricción como una regla de validación que debe cumplirse para que un dato sea ingresado en nuestra base de datos. Estas restricciones generalmente están definidas a una columna en particular y lo que permite es mantener la consistencia, ya que es la misma base de datos la que limita los datos que se pueden almacenar. Vamos a ver los tipos de restricciones que hay. La primera de ellas es la de unicidad, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego tenemos de integridad referencial y por último las de dominio. La restricción de unicidad lo que establece es que una columna no puede tener datos repetidos. Es decir, todos los registros de esa columna, todos los datos de esa columna deben ser distintos. Está muy relacionado al concepto de clave primaria, que vamos a ver más adelante. También nos permite generar claves alternativas, esto es, además de la clave primaria, tener otra columna que nos identifique unívocamente al registro. Y por último podemos aclarar que un valor definido como único no puede aceptar valores nulos. Vamos a ver un poco qué es la clave primaria. La clave primaria es una restricción que se define a una columna, aunque puede ser varias. Cuando son varias columnas estamos definiendo una clave primaria compuesta. Y como habíamos mencionado anteriormente, identifica unívocamente a un registro de la tabla. Vamos a ver un ejemplo en esta tabla simulada de aquí abajo de lo que sería una clave primaria. En este caso la clave primaria está dada por la columna 1. Es por eso que la columna 2 puede tener valores repetidos, al igual que la columna 3. Y en el caso de la columna 4 tiene valores nulos, cosa que una clave primaria no podría tener. Entonces vamos a asignar valores a esta columna 1. Supongamos que ponemos el valor 1. Esto quiere decir que en el siguiente registro de nuestra columna 1 no podríamos repetir este valor. Esto nos estaría prohibiendo el ingreso de dato y tirando un error. En este caso nosotros podemos poner cualquier valor, pero tiene que ser distinto a los que existan en la base de datos. En este caso vamos a poner un 2. Y luego para el tercer registro podríamos poner cualquier valor, excepto nulo, porque si escribimos el valor nulo aquí, también tiraría un error porque, como habíamos mencionado anteriormente, una clave primaria no puede aceptar valores nulos. Entonces podríamos poner cualquier valor salvo el 1 y el 2, que son valores repetidos que en una clave primaria no acepta. En el caso de la clave primaria compuesta, nosotros podríamos, en este caso la clave primaria sería la columna 1 y la columna 2 en conjunto. Esto quiere decir que yo podría poner, por ejemplo, el valor 1, 1 aquí, porque esta combinación de valores no está repetida. Podría poner el valor aquí 1 y repetir este dato, pero lo que no podría volver a poner es nuevamente el valor 1 acá, ya que la combinación de estos dos valores se encuentra repetida en el registro de más arriba. Entonces lo que podemos poner, por ejemplo, es la combinación 1-2, que todavía no existe para esta clave primaria, y aquí podríamos poner la combinación 2-1, ya que tampoco existe. En este caso, cuando tenemos una clave primaria compuesta, entonces todas las columnas que se definan como clave no pueden repetirse. Ahora vamos a ver la restricción de integridad referencial. La integridad referencial asegura que los registros de tablas que se encuentran relacionadas sean válidos. Está conceptualmente relacionado con la clave foránea que vamos a ver a continuación. Y básicamente lo que establece es que si tenemos dos tablas, vamos a dibujar dos tablas, tablas A y B, que se encuentran relacionadas, sería la tabla A y la tabla B.
Para la tabla A definimos una columna o pueden ser varias como clave foránea. Entonces los valores que ingresemos en esta clave foránea, en esta columna, deben obligatoriamente existir en otra columna o conjuntos de columnas que en esta tabla sean definidos como clave primaria. Vamos a ver entonces qué es la clave foránea. La clave foránea, como mencionamos anteriormente, garantiza la integridad referencial. Lo que nos permite es que nuestros datos que se encuentran relacionados tengan coherencia e integridad. Esto se logra relacionando dos tablas mediante una o más columnas, como vimos recién. La columna que referencia, es decir, la clave foránea, debe ser del mismo tipo de datos que la columna referenciada. Vamos a volver al dibujo anterior. Y en este caso, esta columna o conjunto de columnas que definimos en esta tabla A y que son la clave foránea, deben ser del mismo tipo de datos que la columna o conjunto de columnas que se encuentran en la tabla B y son definidas como clave primaria. Luego, la columna referenciada debe ser clave primaria o bien debe ser una clave alternativa. Esto quiere decir que la columna referenciada debe ser un valor único. El valor que ingresamos en nuestra clave foránea debe obligatoriamente existir en la tabla referenciada. Vamos a venir acá y nuevamente repetimos que los valores que ingresemos en esta columna definida como clave foránea tienen que existir en la columna definida como clave primaria. O bien, ese valor puede ser null si el campo definido como clave foránea acepta valores nulos. En principio, no podría eliminarse un registro de la tabla referenciada si tiene datos relacionados en la tabla que referencia. Vamos a ver esto en un ejemplo un poco más concreto para que se entienda mejor. Tenemos aquí la tabla A y la tabla B que están relacionados. La tabla A tiene una columna 1 que es la clave primaria y tiene una columna 2 que es la clave foránea. Esta clave foránea está relacionada con la columna A de la tabla B y aquí la columna A está definida como clave primaria. Es decir que todo lo que mencionamos anteriormente se está cumpliendo. Entonces vamos a proceder a cargar datos en la tabla B primero. Vamos a poner el valor 10, 20 y 30 por ejemplo. Esos son los valores que tiene la columna A definida como clave primaria para la tabla B. Luego, para la tabla A vamos a poner valores para su columna 1 que es la clave primaria. Puede ser cualquiera siempre y cuando no se repitan y no tengan valores nulos. Y ahora viene el concepto de integridad referencial. Cuando en la columna 2 de la tabla A, definida como clave foránea, asignamos un valor, el valor que asignemos debe obligatoriamente existir en la lista de datos que se encuentran en la tabla B. Entonces, si queremos poner, por ejemplo, el valor 50, no podemos, ya que el valor 50 no hace referencia a ninguna fila de la tabla B en la columna A. Esto quiere decir que los valores que podemos poner en este caso son el 10, el 20 o el 30. En este caso sí hace referencia a alguna fila de la tabla B, entonces hay coherencia en los datos y aceptaría este ingreso. Aquí podemos poner nuevamente 10 y aquí podríamos poner cualquiera de estos valores, o bien si la columna 2 aceptara valores nulos, podríamos escribir o completar con el valor null, y esto significaría que este registro de la tabla A no está relacionado a ningún registro de la tabla B. Por último vamos a ver las restricciones de dominio. Estas restricciones determinan la validez de los ingresos en una columna en particular. Está definido por los tipos de datos, los rangos válidos para cada tipo de dato, los valores nulos y las validaciones personalizadas. Una validación por tipo de dato se va a evaluar automáticamente a través del gestor de base de datos. Esto es cuando queremos ingresar en una columna que está definida con un tipo de dato particular, un valor de un tipo de dato distinto al que fue definido. Por ejemplo, si definimos una columna como entero
y luego queremos ingresar un texto en esa columna, el mismo gestor de base de datos nos va a mostrar un mensaje de error indicando que los tipos de datos no coinciden y obviamente no va a permitir el ingreso de ese registro. Los rangos válidos para cada tipo de datos es algo parecido, pero va un poco más allá. Esto es cuando queremos ingresar un valor que supera el rango definido para esa columna. Por ejemplo, si definimos una columna como entero y ponemos un valor extremadamente grande o pequeño para ese rango, entonces el mismo gestor de base de datos nos va a mostrar un mensaje de error y va a cancelar el ingreso. La de valores nulos está relacionado con el concepto de nulidad y surge cuando queremos ingresar el valor null en una columna que fue definido como not null, es decir, que no acepta valores nulos. Nuevamente el gestor de base de datos nos va a mostrar un mensaje de error y va a cancelar el ingreso. Y las validaciones personalizadas se logran a partir de la restricción check y nos permite establecer una restricción, una validación en particular para una columna. Entonces la restricción check se puede leer como una expresión booleana, siendo verdadero cuando la regla se cumple y falso cuando no. La validación debe cumplirse para que el dato sea válido y aceptado por la base de datos. Se verifica con cada sentencia de insert o de update, validando cada vez la información. La condición puede hacer referencia a otros campos de la misma tabla. Esto quiere decir que cuando establecemos una condición, podemos comparar ese campo con algún otro campo, pero siempre de la misma tabla. Si el campo acepta valores nulos, entonces el valor nulo es un dato válido más allá de que esté o no incluido en la condición. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una condición check podría ser que el campo 1 de nuestra tabla sea mayor que 100. Entonces, si yo quiero ingresar un registro cuyo valor para campo 1 sea menor o igual que 100, esta restricción no se va a cumplir y ese registro no va a poder ser ingresado en la base de datos. Vamos a ver un caso práctico para resolver en SQL Server. La base de datos que vamos a utilizar es la misma que utilizamos en el video tutorial anterior, que había quedado de esta manera. Habíamos podido definir cuáles eran las tablas y las columnas para cada tabla, pero no habíamos definido ningún tipo de relación ni de clave primaria. Tampoco habíamos definido ninguna restricción de tipo check, cosa que vamos a ver ahora. Lo que sí sabemos, porque habíamos visto anteriormente, es cuáles son los campos que representan a cada una de las tablas. Habíamos dicho que los empleados estaban conformados, su legajo y su código de sucursal. Esto quiere decir que un empleado, para poder ser identificado, hacía falta conocer el número de legajo, pero también la sucursal en donde trabajaba. Por ejemplo, si yo tengo el legajo 10 para un empleado y digo que trabaja en la sucursal 1, podría tener el legajo 20 y también trabaja en la sucursal 1, pero podríamos tener nuevamente el legajo 10 y que trabaja en la sucursal 2. Y esto sería un empleado completamente distinto a este, más allá de que tengan el mismo número de legajo, ya que su forma de identificarlo es la combinación del legajo y la sucursal. Es una clave compuesta. Vamos a empezar por la tabla de ciudades y vamos a definir aquí una restricción de clave primaria. Vamos a identificar al i de ciudad como clave primaria y vamos a incorporar luego una restricción de tipo check para que la provincia solo acepte valores entre 1 y 24. Para la tabla de sucursales vamos a definir como clave primaria al código de sucursal
Y luego vamos a definir a la columna I de ciudad como clave foránea. Esto quiere decir que la ciudad que ingresemos para una sucursal debe obligatoriamente existir en la tabla de ciudades. Luego venimos a los empleados y vamos a tener que hacer cumplir esta lógica que planteamos aquí. Entonces quiere decir que vamos a definir una clave primaria compuesta. A su vez, la sucursal del empleado, que forma parte de la clave primaria junto con el legajo, es una clave foránea. Esto quiere decir que la sucursal que ingresemos para un empleado tiene que existir en la tabla de sucursales. Luego venimos aquí arriba a las justificaciones de inasistencias. En este caso es muy simple, el I de justificación va a ser la clave primaria. Y por último tenemos la tabla de inasistencias, que es la más compleja de todo. Una inasistencia la va a poder identificar a una persona en una fecha en particular. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener una clave compuesta. Para poder identificar una persona, ya habíamos definido que necesitábamos un legajo y una sucursal. Eso quiere decir que la clave primaria de nuestra tabla de inasistencias va a estar dada por la combinación de legajo, sucursal y fecha. Esta va a ser nuestra clave primaria. A su vez, el empleado que ingresemos en la tabla de inasistencias debe existir en la tabla de empleados. Quiere decir que la combinación de legajo y de sucursal también es una clave foránea. En este caso es una clave foránea compuesta y va a tener que estar relacionada con la tabla de empleados. Acá hay algo muy interesante, ya que el I de sucursal de la tabla de inasistencias no está relacionado con el I de sucursal de la tabla de sucursales, ya que la inasistencia lo que está almacenando es un empleado. Quiere decir que la combinación de legajo y de sucursal es la que debe existir en la tabla de empleados. Por último nos queda representar la relación que hay entre la columna I de justificación de la tabla de inasistencias, que es una clave foránea, y debe existir en la tabla de justificaciones. Sin embargo, si quisiéramos indicar que una inasistencia no está justificada, lo que haríamos será escribir el valor null en la columna I de justificación. Ahora vamos a ver cómo generar claves primarias a través de código SQL. Hay tres formas de generar estas claves primarias. Lo vamos a hacer en principio con la más simple, que es indicando cuando se genera la tabla, en el momento de generar la columna, que esa columna es la clave primaria. Al ser la más simple también lo único que nos va a permitir es generar claves primarias siempre y cuando sean de una sola columna. Esto quiere decir que con este método no vamos a poder generar claves primarias compuestas. Como habíamos mencionado entonces, en el momento que generamos la tabla y cuando estamos por generar la columna, vamos a indicar que esa columna es clave primaria. De esta manera estaríamos generando la restricción de unicidad de clave primaria para esta columna. Vamos a ejecutar este fragmento de código para que genere la tabla y en el explorador de objetos vamos a actualizar la vista para poder ver la base de datos que estamos trabajando, que es esta que se llama demo, y en la lista de tablas vamos a ver que tenemos la tabla de ciudades que acabamos de crear y lo que vamos a proceder es a editar las filas para poder cargar datos y comprobar que realmente se generó la clave primaria. Vamos a generar una ciudad, le vamos a poner el ID 1, vamos a poner el nombre de la ciudad, Buenos Aires, y la provincia también va a ser la provincia 1. Ya está generado este registro en esta tabla, por lo tanto si yo quiero generar otra ciudad con ID de ciudad 1, le vamos a poner en este caso Córdoba y vamos a indicar que es la provincia 2.
SQL Server nos va a mostrar un error en el que aclara que no se actualizó ninguna fila, y la razón por la que esto ocurre es porque hubo una infracción de la restricción de clave primaria en la tabla de ciudades. Lo único que nos queda es aceptar este mensaje de error y cambiar el ID de ciudad por otro que no sea repetido. En este caso vamos a elegir el ID de ciudad 2 y vamos a generar el registro, y en este caso no hay ningún problema. Nuevamente vamos a tratar de generar una nueva ciudad. En este caso la ciudad va a ser la de Rosario con ID de provincia 3, pero vamos a omitir el valor para ID de ciudad, es decir, vamos a intentar que le asigne el valor nulo, y vamos a ver que tampoco se puede, ya que, como habíamos mencionado anteriormente, una clave primaria no puede aceptar el valor nulo. Entonces, en este caso vamos a proceder a guardar el ID de ciudad 3. Como vimos entonces, el mismo gestor de base de datos se encarga de chequear que una clave primaria no se pueda repetir o que no acepte valores nulos. Ahora vamos a ver cómo generar una clave primaria, pero utilizando otro método. Vamos a probarlo con la tabla de sucursales. En este caso, la tabla de sucursales, querríamos indicar que el ID de sucursal sea la clave primaria. Aquí lo que vamos a hacer es, luego de definir cada una de las columnas dentro de la creación de la tabla, dentro de los paréntesis para crear la tabla, lo que vamos a agregar es primary key y entre paréntesis la o las columnas que forman parte de la clave primaria. En este caso, la clave primaria está compuesta por únicamente la columna ID de sucursal. Si fuese que está compuesta por más de una columna, simplemente pondríamos coma y los nombres de las otras columnas que conforman a la clave primaria. En este caso no es así, entonces borramos esto. Solamente quedaría ID de sucursal como clave primaria. Vamos a seleccionar esta parte del código y vamos a ejecutar. Y vemos que efectivamente se modificó la base de datos incorporando la tabla de sucursales. Y aquí mismo podemos repetir esta prueba. Vamos a actualizar la base demo. Tenemos la tabla de sucursales. Vamos a editar las filas. Y ahora vamos a incorporar una sucursal. Y vamos a tratar de repetir el ID de sucursal para una distinta. Y podemos ver cómo nos muestra un mensaje de error indicando que en este caso no se puede insertar un valor duplicado en la tabla de sucursales por una restricción de clave primaria. O sea que ya vimos dos formas de generar claves primarias. Una es incorporando la palabra reservada primary key en el momento de generar la columna, y la otra es luego de haber generado todas las columnas pero dentro de la creación de la tabla, indicando entre paréntesis cuál es la columna que conforma a la clave primaria. Por último vamos a ver cómo generar claves primarias pero de otra manera. En este caso lo vamos a hacer para la tabla de empleados. En este caso la tabla de empleados, su clave primaria está conformada por legajo y por ID de sucursal. Lo que vamos a hacer es ejecutar este código que genera la tabla, pero no incluye ninguna clave primaria, es decir, generamos la tabla pero sin claves primarias. Vamos a ejecutar. Y una vez que ejecutamos esto, lo que vamos a escribir a continuación es una consulta que va a alterar la estructura de nuestra tabla. Vamos a escribir alter table empleados y luego vamos a escribir add constraint. Esto es, vamos a agregar una restricción, le vamos a poner un nombre a la restricción. En este caso le vamos a poner pk empleados, aunque podría ser cualquier nombre, y aquí vamos a indicar que esa restricción es de tipo primary key, y entre paréntesis nuevamente vamos a poner
cuál es la o las columnas que conforman parte de esta restricción de clave primaria. En este caso son dos las columnas, habíamos dicho que era la columna de legajo y la columna de ID sucursal. Vamos a ejecutar este código que lo que va a hacer es modificar la estructura de esta tabla incorporando una restricción de clave primaria y diciendo que esa restricción de clave primaria está conformada por las columnas legajo y sucursal. Ejecutamos. Los comandos se ejecutaron correctamente y vamos a actualizar la base de datos demo. Vamos a ver la lista de tablas y tenemos aquí la de sucursales. Vamos a editar las filas para comprobar el funcionamiento. Perdón, no era la de sucursales, era la de empleados. Y acá tenemos los datos. Vamos a escribir algunos datos de prueba, sobre todo porque es una clave concatenada para ver cómo es el funcionamiento. Vamos a incorporar un legajo 1000, una sucursal valor 1, un nombre y un DNI. Como la clave es compuesta, yo podría repetir el legajo 1000, lo que no podría repetir es la misma sucursal, o sea que voy a poner otra sucursal. Y vemos cómo nos permite este valor, ya que la combinación de legajo y de sucursal no fue repetida. Lo que vamos a hacer ahora sí es repetir esta combinación con otro registro. Y vemos cómo ahora sí nos está mostrando un mensaje de error indicando que se ha duplicado la clave primaria para la tabla de empleados. Ya vimos cómo generar claves primarias. Lo que vamos a ver ahora es cómo generar claves alternativas, que habíamos mencionado que funcionan de una forma similar a las claves primarias, ya que no permitirían que una columna tenga valores repetidos. Y de esa forma obviamente podrían identificar unívocamente a la fila. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar el valor de legajo para que no haya una violación de clave primaria. Vamos a presionar Enter y vamos a ver cómo este registro es aceptado. Y también si nosotros escribimos el mismo DNI que tenemos para otro empleado y presionamos Enter, también lo acepta. Esto en principio debería ser un error, ya que el DNI no debería poder repetirse. Entonces para ello vamos a crear una restricción para que la columna sea única. Vamos a modificar el valor del DNI para que lo acepte al momento de generar esta restricción, para que no haya valores duplicados de antemano. Y se puede hacer nuevamente de dos formas. Una sería en el momento de crear la tabla, cosa que ya no podemos hacer, pero cuando creamos la tabla empleados, en el momento de definir la columna, en este caso es la columna DNI, lo que hay que incorporar es la palabra reservada unique para que esta columna exija el criterio de unicidad. De esta forma no se podrían repetir valores para la columna de DNI. Otra es modificando la estructura de la tabla una vez que ésta exista, como vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva restricción. O sea que vamos a modificar la tabla que ya existe, que se llama empleados, y agregamos una nueva restricción, add constraint. En este caso le vamos a poner DNI único. Y ya que queremos agregar una clave alternativa, es decir, una clave única además de la clave primaria, vamos a agregar entonces una restricción de tipo unique. Y vamos a establecer que la columna que queremos que en este caso sea clave alternativa va a ser DNI. Vamos a ejecutar esta consulta. Y una vez que los cambios sean aceptados correctamente, vamos a ir a la tabla de empleados para poder modificar los datos y corroborar que funcione correctamente.
Vamos a agarrar el último de los registros y en el campo DNI vamos a intentar repetir un DNI ya existente. Por ejemplo, vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, que podemos ver que está repetido, y si presionamos Enter para confirmar este registro, SQL Server nos dice que hay una infracción de la restricción unique que se llama DNI único. En la información extra nos dice que no se puede insertar una clave duplicada en este objeto. Esto quiere decir que entonces nuestra clave alternativa está funcionando y no admite registros duplicados. Vamos a volver a poner nuevamente el registro como estaba y con esto vimos cómo poder crear claves primarias y también claves alternativas. Ahora vamos a ver las restricciones de integridad referencial. Estas restricciones se logran creando claves foráneas. Nuevamente existen tres formas de generar las claves foráneas, muy similar a como vimos con las claves primarias. Así que vamos a ver en este ejemplo cómo generar la más sencilla. En principio vamos a crear la tabla de ciudades, que en este caso no tiene ninguna clave foránea, pero la vamos a necesitar. Vamos a ejecutar para generar esta tabla de ciudades. Anteriormente ya borré la base de datos, por lo que no tenemos ninguna tabla y tampoco tenemos ningún dato. Ahora vamos a crear la tabla de sucursales. Esta tabla de sucursales sí tiene una clave foránea, la cual es la columna I de ciudad, que tiene que estar relacionada con la columna I de ciudad de la tabla ciudades. Por lo tanto, en el momento de generar esta columna I de ciudad, lo que vamos a indicar es que tiene una restricción de clave foránea, foreign key, con I, foreign key, y que va a hacer referencia a la tabla ciudades y entre paréntesis a qué columna de la tabla ciudades hace referencia. En este caso es la columna I de ciudad. Con esto estaríamos generando una clave foránea. Cosas a tener en cuenta que habíamos mencionado anteriormente. La columna I de ciudad de la tabla sucursales, la cual es una clave foránea, tiene que tener el mismo tipo de dato que la columna a la que está haciendo referencia, cosa que se cumple. Y otra cosa era que la columna a la que se hace referencia, en este caso la columna I de ciudad de la tabla ciudades, tiene que ser una clave primaria o al menos una clave alternativa, cosa que también se cumple. O sea que vamos a ejecutar esta tabla, la generación de esta tabla de sucursales, y ahora podemos ver cómo ya tenemos las dos tablas generadas. Lo que voy a hacer a continuación es generar un conjunto de datos para poder ejemplificar esto. Ahora sí tenemos unos datos cargados. Vamos a ir a la tabla de ciudades y podemos ver cómo tenemos tres ciudades, los valores de 1 a 3, como habíamos cargado también anteriormente. Y ahora vamos a ir a la tabla de sucursales, donde la columna I de ciudad está estrictamente relacionado a lo que contenga la tabla de ciudades. Por lo tanto, lo que vamos a escribir aquí es un I de ciudad que no corresponda a la otra tabla, por ejemplo, I de ciudad 10. Vamos a presionar Enter y vamos a ver cómo SQL Server nos muestra un mensaje de error. En este caso, el mensaje indica que no se puede hacer el insert debido a un conflicto con la restricción foreign key, o sea, un conflicto con una clave foránea en la base de datos demo, tabla ciudades, columna I de ciudad. Básicamente lo que nos está diciendo es que I de ciudad es una clave foránea y no se puede encontrar el valor que nosotros ingresamos en la tabla de ciudades. Lo que vamos a hacer ahora es escribir un valor. Fíjense como si también escribimos el valor nulo. Tampoco se puede porque esta columna no admite valores nulos. Por lo tanto, el único valor que podemos poner es 1, 2 o 3, que son los valores que tenemos en la tabla de ciudades. Si escribimos, por ejemplo, el I de ciudad 1, vemos como sí nos permite hacer el ingreso. Por lo tanto, es el mismo gestor de base de datos que se encarga de chequear
que al generar una clave foránea, el valor que ingresemos en esa clave foránea esté relacionado con la columna de la tabla que hace referencia. Ahora vamos a ver otras formas de generar claves foráneas. Ya vimos una forma bastante sencilla. Lo que vamos a ver ahora es cómo generar una clave foránea, en este caso para empleados. Vamos a primero generar la clave primaria, que habíamos dicho era la combinación de legajo y de ID sucursal. Y luego de generar todas las columnas, también podemos generar una clave foránea aquí. Vamos a escribir foreign key. Y en este caso, luego de foreign key, vamos a escribir entre paréntesis la o las columnas que forman parte de esta clave foránea. En este caso sería la columna ID sucursal, ya que queremos relacionar que la sucursal a la que pertenece un empleado exista en la tabla de sucursales. Y este ID sucursal va a hacer referencia a la tabla de sucursales, a la columna ID sucursal. Ahora sí tenemos todos los valores de todas las columnas de la tabla de empleados. Tenemos indicado la restricción de clave primaria y qué columnas la conforman, y la restricción de clave foránea y a qué tabla hace referencia y qué columnas son las que están relacionadas. Vamos a ejecutar este código para generar la tabla de empleados. Se ejecutó correctamente y bueno, ahora voy a proceder a cargar datos para poder chequear que esto funcione correctamente. Ya tenemos los datos cargados. Para la tabla de sucursales tenemos dos sucursales cargadas, el ID sucursal 1 y el ID sucursal 2. Ya habíamos visto también que teníamos ciudades cargadas. Y ahora generamos un registro de empleado, el cual no tuvo ningún problema, ya que este ID sucursal existe en la tabla de sucursales. Lo que vamos a hacer ahora es incumplir esta regla. Vamos a poner un ID sucursal que no exista. Vamos a cargar los demás datos del empleado. Y ahora cuando querramos generar, presionando Enter, este registro, vamos a ver que tenemos un mensaje de error, porque el valor de ID sucursal que escribimos no existe en la tabla de sucursales. Vamos a aceptar este mensaje de error y vamos a proceder a escribir cualquier otro valor, salvo obviamente el valor 1, que por más que exista este ID sucursal, lo que estamos incumpliendo, como habíamos visto, es la restricción de clave primaria. Así que vamos a escribir, por ejemplo, el valor del ID sucursal 2, que sí existe, y podemos ver cómo sí se valida la información y se puede guardar este dato. Por último vamos a crear las claves foráneas para la tabla de inasistencias. Ya generamos la tabla de justificaciones necesaria para poder crear esta tabla. Y vamos a ver cómo las columnas aquí que necesitamos generar claves foráneas son la combinación de legajo y sucursal, que está relacionado con empleados, y el ID justificación, que está relacionado con la tabla de justificaciones. Sobre esta última hay una aclaración especial, que en este caso es una columna que acepta valores nulos. Esto significa que la inasistencia, si tiene una justificación, entonces tendrá algún valor relacionado con la tabla de justificaciones, y si no tuviera justificación, entonces se ingresaría el valor nulo y este sería válido. Vamos a crear esta tabla de inasistencias que con este código va a generar las columnas, la clave primaria concatenada, que de hecho me está faltando la fecha, porque la clave primaria para esta tabla va a ser fecha, legajo y sucursal, es decir, empleado y fecha. Y vamos a necesitar también relacionar la columna ID de justificación con la tabla de justificaciones, aceptando valores nulos. Vamos a ejecutar
esta consulta, ya está generado y lo que nos falta es relacionar las columnas legajo y sucursal con la tabla de empleados. Es decir, todavía nos falta una clave foránea. Vamos a crear esta clave foránea escribiendo alter table inasistencias. Y lo que vamos a agregar es una restricción que le vamos a llamar FK inasistencias empleado, por ejemplo, para saber qué relación existe. Va a ser de tipo foreign key. Y aquí vamos a especificar entre paréntesis cuáles son las columnas de la tabla inasistencias que queremos relacionar. En este caso las columnas son legajo e ID sucursal. Y vamos a indicar que hace referencia a la tabla de empleados y entre paréntesis vamos a indicar qué columnas de la tabla empleados estamos haciendo referencia. En este caso nuevamente es la columna legajo y la columna ID sucursal. Vamos a ejecutar esta consulta y ahora sí tenemos de la tabla en asistencias todas las restricciones de clave primaria y foránea que necesitamos. Vamos a probar esto. Vamos a actualizar la tabla demo, perdón, la base de datos demo, y vamos a agregar justificaciones para las inasistencias. Vamos a crear la justificación 1, vamos a poner vacaciones y la justificación 2 vamos a poner día de estudio. Tenemos ya dos justificaciones cargadas en la tabla de justificaciones. Tenemos dos empleados cargados en la tabla de empleados. Vamos a generar uno más con legajo 2000 sucursal 1. Tenemos 3 empleados cargados y lo que vamos a hacer ahora es proceder a cargar inasistencias. Lo que vamos a tener que respetar aquí es que la combinación de legajo e y de sucursal exista en la tabla de empleados. Por lo tanto vamos a escribir, por ejemplo, para ver cómo esto está validado, vamos a escribir el legajo 2000, por ejemplo, la sucursal 2, cosa que esa combinación no existe en empleados. Vamos a poner la sucursal 2. La fecha vamos a poner fecha 2013, 3 de diciembre de 2013. Y la justificación, vamos a poner una justificación existente, vamos a poner el ID justificación 1. Y vemos cómo hay un conflicto de clave foránea porque la combinación de legajo y de sucursal no existe en la tabla de empleados. Fíjense cómo, por más de que el ID sucursal exista en la tabla de sucursales, esta columna no está relacionado con la tabla de sucursales, sino que la relación está dada por la combinación de legajo y código de sucursal en la tabla de empleados. Esto lo vamos a solucionar poniendo el valor 1 aquí, que ese valor sí existe, es este empleado que figura acá. O sea que si presionamos Enter aquí, nos va a permitir guardar este registro. Cosa que no podríamos hacer por restricción de clave primaria es repetir esta combinación de fecha y empleado con cualquier otra justificación. Esto no podría ser. Es una restricción de clave primaria porque en este caso no podría un mismo empleado faltar 2 veces en el mismo día. Entonces esto no se puede, pero es una restricción de clave primaria. Vamos a cambiar
esta combinación para que sea un empleado distinto en esta misma fecha. Y vamos a ver cómo, si yo obviamente pongo un valor de justificación que no exista, como por ejemplo el valor 10, nos vuelve a mostrar un error de restricción de clave foránea, en este caso por suministrar un valor que no existe en la tabla de justificaciones. Pero si quisiéramos decir que esta inasistencia no se encuentra justificada, lo que estableceríamos en la columna es el valor nulo, que como la columna ID de justificación acepta valores nulos, entonces va a ser un valor válido para poder ingresar este registro. Entonces podemos ver cómo la integridad referencial exige que el valor exista en la otra tabla, salvo que la columna acepte valores nulos. En ese caso sí podríamos completar con ese valor. Por último vamos a ver las restricciones de dominio y vamos a cambiar la estructura de esta tabla de ciudades para poder incorporar una restricción de tipo check a la columna ID provincia. Habíamos dicho que la columna ID provincia queríamos que tenga un valor entre 1 y 24. Entonces lo que podemos hacer si no tuviésemos creada la tabla de ciudades es incorporar la restricción check en conjunto con la creación de la columna. En este caso pondríamos check y que el ID provincia sea mayor o igual que 1 y que el ID provincia sea menor o igual que 24. De esta forma, al momento de generar la tabla de ciudades con sus respectivas columnas, también generaría la restricción de tipo check para la columna ID provincia. Como ya tenemos creada la tabla de ciudades, lo que vamos a hacer es modificar la estructura mediante una consulta de alter table. Vamos a incorporar la tabla de a la tabla de ciudades y lo que vamos a hacer es agregar una restricción que la vamos a llamar chk y de provincia, chk de check y de provincia porque es la columna. El nombre puede ser de todas formas cualquiera. Y vamos a decir que esta restricción es de tipo check y entre paréntesis vamos a indicar que es la condición a cumplir va a ser que ID provincia sea mayor o igual que 1 y el ID provincia sea menor o igual que 24. Vamos a ejecutar este fragmento de código y una vez que ejecutamos esto lo podemos comprobar. Vamos a venir a nuestra base de datos demo y le vamos a cargar datos a la tabla de ciudades. Entonces vamos a incorporar una ciudad número 4. Le vamos a poner un nombre a la ciudad y vamos a indicar que la provincia, por ejemplo, sea el valor 30, que está fuera del rango que habíamos indicado, y vemos que nos cancela la inserción y nos indica que el conflicto está en la tabla de ciudades y que no puede cumplir con la restricción de tipo check en la columna ID de provincia. Mismo sería el caso si nosotros ponemos un valor menor a 1, que sería el valor mínimo que acepta, vuelve a mostrarnos un mensaje de error, de manera que nos prohíbe cualquier valor que no cumpla la condición que incluimos en el check. Otros valores que no aceptarían sería como por ejemplo el criterio de nulidad. Si nosotros queremos incorporar un registro que por ejemplo no tenga nombre de ciudad, como el nombre de la ciudad es un valor que no acepta nulos, es una columna que no acepta valores nulos, nos dice que no se puede insertar el valor null en la columna ciudad, de manera que no se puede cumplir tampoco la inserción de este registro. Otro caso sería si podemos poner, por ejemplo, vamos a cerrar la de ciudades y vamos a abrir la de inasistencias, por ejemplo, y vamos a tratar de generar un registro de inasistencia
que no cumpla en la columna fecha con el tipo de dato. Entonces vamos a escribir acá un conjunto de textos, de caracteres, que no corresponden a una fecha, por lo tanto nos indica que es un valor no válido para la celda y que el valor que se reconocería como válido sería de tipo de dato datetime. O sea que el mismo gestor de base de datos se encarga de validar la mayoría de las restricciones de dominio, y para las que no son validadas de la manera que nosotros queramos, lo que tenemos que hacer es generar una restricción de tipo check.